Y también aquí en este archivo que ya le subí, pues está lo que es este sistema de partículas, ¿no? Entonces, para que hasta ahí va a ser, digamos, la evaluación de la lección. Ya tengo preparada la tarea que es el trabajo autónomo, pues el 6, ¿no? Para que tengan, hoy día lo subo, pues para que tenga una semana para hacerlo. Y incluye problemas que también están aquí en este capítulo. O sea, este es el mismo capítulo final, sino que lo separé porque incluye esta parte de sistema de partículas, ¿no? Bien, entonces estábamos revisando lo que eran los impactos. Decíamos que un impacto pues es cuando dos cuerpos se encuentran en una misma posición y en un mismo tiempo, ¿no? Entonces los impactos podrían ser centrales, centrales directos o centrales oblicuos. Entonces la diferencia es que cuando impactan, los centros de masa pues quedan en una misma línea, ¿no? Que se llama la línea de impacto. Entonces las velocidades están orientadas con esa línea de impacto, ¿no? Es un choque central y directo. Pero en cambio en un choque central oblicuo, las velocidades pueden que estén o no estén alineadas, ¿no? Durante el impacto con la línea de impacto, que es asimismo la línea que une o que pasa por los centros de masa. Y entonces puede o no puede. Entonces en este caso, pues, eh, tenemos que separar el movimiento en dos, ¿no? Uno normal y uno tangencial. Ya, entonces en los choques centrales directos, pues, podemos tener, dependiendo del coeficiente de restitución, choques plásticos o choques elásticos, ¿no? Y lo que nos va a decir, pues, el grado de restitución, pues, el coeficiente de restitución. Ya, entonces, en todo sistema, pues, de impacto, analizamos las tres situaciones: antes del impacto, durante el impacto y después del impacto. Entonces, antes del impacto, pues, como digo, pues los cuerpos se están acercando, entonces va a haber una velocidad relativa de acercamiento. En cambio, después del impacto, puede que los cuerpos se muevan en la misma dirección, dirección contraria, pues eso no va a decir la fórmula, ¿no? Pero vamos a tener una velocidad relativa de alejamiento. Ya, entonces, durante el impacto, en cambio, ocurren las deformaciones y después de la deformación ocurre la restitución, ¿no? O sea, que tenemos las dos cosas mismo. O sea, los cuerpos se deforman y después tratan de recuperar su forma. Pues que hay conservación de la cantidad de movimiento. En cambio, pues solamente hay conservación de la energía para el caso de los choques perfectamente elásticos, ¿no? Ya, entonces, cuando están los dos cuerpos, pues, orientados, la fuerza P es la fuerza con que es golpear la bola A, ¿no? O sea, la fuerza que deforma a la bola, ¿no? Durante el impacto. Este es el impulso integral de P por dt. Y después del impacto, más bien va a aparecer la fuerza R, ¿no? Entonces este es el impulso que trata de restituir la forma de la bola, ¿no? Entonces tendremos una relación igual, solo que acá es la deformación y acá es la restitución. Entonces si dividimos este para este, es lo que vamos a tener como el coeficiente de restitución, ¿no? O sea, el impulso restitutivo dividido por el impulso deformante. Ya, entonces, de las ecuaciones que estaban anotadas, pues podemos ver, ¿no? Restitutivo es ya cuando estamos considerando es en el instante que ya se separan los cuerpos para restituirse, ¿no? Entonces A alcanza una velocidad final
Y en cambio, al comienzo, pues en cambio, es en el instante mismo que se tocan, ¿no? Entonces, VA es con la velocidad con que llega. Lo mismo ocurre con el cuerpo B, ¿no? Entonces, como el cuerpo B se supone que tiene una dirección contraria, entonces, pues eso, aquí lo que cambia es el signo, ¿no? Ya, entonces, de cualquiera de las dos formas, pues podemos obtener este coeficiente de restitución. Nos va a dar, pues, la velocidad relativa de alejamiento sobre la velocidad relativa de acercamiento, ¿no? Entonces, si estos dos factores son iguales, pues E va a ser igual a 1. Pero si ya es menor que 1, pues entonces ya es un choque que tiende a ser plástico, ¿no? Entonces, el coeficiente de restitución, pues lo vamos a trabajar de esta forma, ¿no? La velocidad relativa de alejamiento después del impacto, la velocidad prima de B menos la velocidad prima A es igual al coeficiente de restitución por la velocidad de A menos la velocidad de B, ¿no? O sea, aquí cambia el signo. Ya, entonces, cuando es perfectamente plástico, pues los dos cuerpos quedan pegados, entonces tienen la misma velocidad final, ¿no? Entonces, pues, la energía que traían, pues, es absorbida. De todas formas, pues, la sumatoria de cantidad de movimiento debe ser igual, ¿no? Se conserva. Ya, entonces tenemos cuando el choque es perfectamente elástico, ahí tenemos que, como vimos acá arriba, ¿no? Que las velocidades son iguales, la de acercamiento con la de alejamiento, ¿no? En magnitud. Ya, entonces, para un choque perfectamente elástico, pues hay conservación de la energía cinética. Entonces también podemos usar esta fórmula para en las ecuaciones, pues si nos llega a faltar una ecuación, ¿no? Tenerla. O sea, tenemos prácticamente para el choque elástico tres ecuaciones. La conservación de la cantidad de movimiento, la conservación de la energía y el coeficiente de restitución. Ya, entonces, el impacto central oblicuo, que es lo nuevo aquí en esta materia, ¿no? Porque el central directo, pues se estudia en física y de esta manera, digamos, se tiene ya eso como conocimiento, ¿no? Ya, entonces, el oblicuo ocurre cuando los cuerpos se acercan, pero no están en una dirección paralela, ¿no? Sino que cada uno forma un ángulo diferente con respecto a una línea de impacto, que lo vamos a tomar pues, en el momento del choque como la dirección normal y la dirección tangencial, digamos así, ¿no? Vamos a tener como la dirección T, que es la tangencial, que es perpendicular a la normal, ¿no? Entonces, en este caso, pues si suponemos que los dos cuerpos son lisas, las superficies, ¿no? Entonces va a haber una componente tangente que se mantiene constante, ¿no? O sea, la velocidad tangente de A va a ser igual a la velocidad tangente de A después del impacto, ¿no? La final. Y la velocidad tangente de B va a ser igual a la velocidad tangente final de B después del impacto. O sea, se mantiene el mismo valor, ¿no? Ahí no va a cambiar. Pero en la dirección normal, ahí sí tenemos que aplicar pues el coeficiente de restitución, la conservación de la cantidad de movimiento y tenemos que ver si E vale 1 o 0, ¿no? O sea, en la dirección normal aplicamos todos los conceptos que aplicábamos en choque directo. Ya, entonces podemos tener también impactos con restricción de movimiento de algunas de las partículas, ¿no? Que chocan. Eso ocurre, por ejemplo, cuando solo pueden moverse en una dirección restringida, ¿no? Por ejemplo, A solo puede moverse en dirección horizontal, B hacia la derecha, ¿no? En cambio que B puede moverse tranquilamente con ángulos, ¿no? Puede rebotar con ángulos, puede acercarse con ángulos, etc., ¿no? O sea, no está restringido a moverse en una dirección específica. Ya, entonces en este caso, pues,
establecemos la normal perpendicular a la línea de impacto, y la línea de impacto es la dirección tangente, ¿no? O sea, aquí por ejemplo la inclinación de donde está impactando esta superficie es la dirección tangente, y la perpendicular al plano inclinado es la dirección normal, ¿no? Y entonces aquí cada bola tiene su respectiva velocidad de acercamiento, ¿no? Ya la una es horizontal y la otra es inclinada con un cierto ángulo con la normal. Y los impulsos pues son el impulso que hace la superficie sobre el bloque A, y en este caso pues el impulso que hace la superficie inclinada sobre el bloque B, ¿no? Pero este a su vez origina esta que es la misma fuerza de impulso que rebota B, pero aplicada al plano, ¿no? En dirección contraria, que trata de detenerlo, ¿no? Ya, entonces, como ya vimos, pues la velocidad tangencial, tanto de A como de B, se va a mantener constante. Pero para el caso de A, que es una dirección restringida, pues eso no nos interesa, ¿no? Porque solo se mueve en dirección horizontal. Ya, entonces, la cantidad de movimiento se conserva, y dependiendo, pues si la relación está entre 0 y 1, podemos aplicar esta ecuación que es, digamos, con el coeficiente de restitución, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un ejercicio. A ver, vamos a pedir al señor Ricardo Torres, ¿puede leer el ejercicio? Buenos días, profesor. Buenos días, joven. La magnitud y dirección de las velocidades de dos pelotas indicadas sin fricción antes que choquen entre sí. Son como indican en la figura. Suponiendo que E es igual a 0,90, determina la magnitud y dirección de la velocidad de cada pelota después del impacto. Ya, gracias, Iván. Ya, entonces, como vemos, pues ahí están las dos esferas, ¿no? En el instante de impacto. Entonces, uniendo los centros de masa, vamos a tener la línea oblicua, ¿no? La línea de impacto oblicua. Bueno, realmente ahí le llamamos la línea de impacto, ¿no? Y los ángulos, pues, que tiene cada esfera, pues, son algunos 30, orientada hacia el noreste, digamos. Y la otra 60, orientada en el sector noroeste. Ya, entonces cada una tiene su respectiva velocidad, por lo que podemos aplicar, pues, el, el concepto, ¿no? O sea, esta dirección sería la normal y la perpendicular, este sería el eje Y, esta sería la tangencial, ¿no? Entonces podemos hallar las componentes en cada una de las direcciones. Entonces la componente normal para la bola A sería BA por cociente de 30, y es positiva, ¿no? Porque da hacia la derecha la componente en X, ¿no? Sale positiva 26 pies por segundo. Y la tangencial también es positiva en Y, o sea, en la dirección tangencial, ¿no? Sería BA por el seno de 30 más 15 pies por segundo. Para la bola B, la componente en X es negativa, ¿no? Porque está orientada hacia atrás. Entonces nos quedaría menos la velocidad de B por coseno de 60, igual a menos 20 pies por segundo. Y la componente tangencial de B sería la velocidad de B por el seno de 60, ¿no? Da más 34,6 pies por segundo. O sea, ya tenemos las componentes, pues sabemos que las direcciones tangenciales se mantienen constantes, ¿no? O sea que la velocidad final de A tangencial sería 15 y la velocidad final de B tangencial sería 34, ¿no? La única que cambian son las direcciones normales. Entonces, para las direcciones normales que están en el eje X, podemos aplicar el principio de impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Para las dos esferas. Entonces, cada una tiene su respectiva dirección normal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, A normal es positiva, vale más 26, y la tangencial vale 15. Acá la de B vale menos 20, ¿no? Y la otra 34,6, pero le hemos dibujado hacia la derecha, digamos,
Esto no importa. Ya la fórmula tiene que salirnos hacia donde mismo entra fuerza, ¿no? Ya, entonces luego le sumamos los impulsos. El impulso que hace A sobre B, pues trata de llevarlo hacia la derecha y cambio B sobre A hacia la izquierda, ¿no? Pero tienen la misma magnitud, solo que son sentido contrario. Y esto va a originar una cantidad de movimiento final. Entonces, pues, la esfera A, ya vimos que tiene componente final igual que la tangencial, ¿no? Hacia arriba, MA por velocidad final de T, y cambio que la velocidad final normal, esa no conocemos, ¿no? Y acá para la bola B, también pues ya conocemos las velocidades tangencial que se mantiene constante, va a ser positiva, y la normal pues no sabemos. Y entonces podemos pues poner ahí que las componentes tangenciales al final van a ser igual que las componentes tangenciales al inicio, ¿no? O sea, B a final tangencial 15 pies por segundo hacia arriba y la velocidad de B final tangencial 34,6 pies por segundo hacia arriba. Ya, entonces ahora pasamos a calcular las que son normales. Ya, entonces, en este caso, pues vemos que los impulsos, el uno está hacia la derecha, el otro está hacia la izquierda, ¿no? Entonces aquí se van a cancelar los impulsos de las fuerzas de contacto, ¿no? Por lo que nos quedaría, pues, conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, masa A por velocidad A normal, más masa B por velocidad B normal, es igual a masa por BA final normal, más masa B por B de B final normal, ¿no? Entonces, reemplazando los datos, la normal vale 26 al inicio, ¿no? Para A y menos 20 para B, ¿no? Entonces, M por 26 más M por menos 20. Y acá, pues, no conocemos ninguna de las dos, ¿no? Nos queda masa por B final normal más masa por B final de B normal, ¿no? Entonces, como la masa es común, se simplifica porque hay dos bolas idénticas, ¿no? Entonces, podemos simplificarlas y nos queda esta relación. La velocidad de A final normal más la velocidad de B final normal es igual a 6. Ya, entonces ahora podemos hacer por el coeficiente de restitución, ¿no? Que nos dice que vale 0,9. Entonces tendríamos la velocidad relativa de alejamiento después del impacto, pero en dirección normal, sería la velocidad de B final normal menos la velocidad de A final normal. Y es igual al coeficiente de restitución por la velocidad relativa de acercamiento, ¿no? Entonces por BA normal menos B de B normal. Ya, o sea, con signo contrario, ¿no? O sea, primer paréntesis, pues está B de B positiva, en cambio en el lado derecho, en cambio B de A es positiva, ¿no? En la fórmula. O sea, si en el cálculo nos sale, por ejemplo, B de B es negativo, ¿no? Tenemos que ponerle el signo como estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, es menos B de B, pero B de B normal nos salió menos 20, entonces igual le ponemos el signo menos, ¿no? Entonces nos queda la segunda ecuación, la velocidad de B final normal menos la velocidad de A final normal es igual a 41,4, ¿no? O sea, 0,9 por 26 menos da más, ¿no? Más 20, 46, ¿no? Entonces eso da 41,4. Ya, entonces tenemos las dos ecuaciones, pues podemos despejar una laguna y reemplazar la otra. Entonces, pues, o podemos sumar directamente las dos ecuaciones, ¿no? Y se va B a normal. Entonces nos quedaría la suma 2 veces B de B normal igual a la suma 47,4. Entonces ahí dividiendo para 2, nos quedaría que la velocidad de B normal vale 23,7, ¿no? En cambio que B a final normal vale 17,7 con signo negativo, ¿no? O sea, la B a normal final va a ser hacia la izquierda, ¿no? O sea que va a rebotar hacia atrás, ¿no? En cambio que B normal va a rebotar hacia atrás, pero en este caso en el sentido positivo del eje X, ¿no? Bien, entonces eso tenemos que tomar en cuenta porque como vemos, pues tengo que poner las flechitas para indicación del sentido vectorial de esa velocidad. Bien, entonces como ya tenemos las finales,
podemos usar las iniciales para armar la velocidad final con que cada una es impulsada, ¿no? Entonces aquí tenemos que para la esfera A, la final es la misma tangencial de 15 hacia arriba, positivo, y menos 17,7, ¿no? Entonces ahí por Pitágoras encontramos la hipotenusa, sale que la velocidad de A final tiene un módulo de 23,2 pies por segundo, ¿no? Y por Pitágoras también encontramos que este tiene un ángulo de orientación de 40,3 en el segundo cuadrante hacia arriba, ¿no? Ya, en cambio que la bola B, aquí tenemos la final, en la dirección tangencial es la misma, 34,6, y la normal nos salió 23,7 hacia la derecha, por lo que tenemos la magnitud total 41,9 en dirección 55,6 hacia arriba, ¿no? En el primer cuadrante, ¿no? Ya, entonces, pues las dos bolas salen aquí después del impacto, pues la una para acá y la otra para acá, ¿no? Ya, bien, entonces la podemos dejar expresada como vectores, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ya, Profe, entonces una acá pregunta, vamos a disculpe. ver este ejercicio. El ejercicio anterior, profe. ¿Por qué las tangenciales son iguales que al inicio? Las tangenciales finales. ¿Por qué las tangenciales las consideramos iguales? Sí, que al inicio. Bueno, como vimos en la definición de choque directo, ahí se cumplen estas ecuaciones. Todo lo que es el coeficiente de restitución, todo lo que es conservación de la cantidad de movimiento, todo lo que es, sí que el coeficiente de restitución es 1, conservación de la energía cinética, ¿no? Entonces esa dirección es la que estamos llamando aquí normal. Entonces en la dirección normal tenemos que aplicar el mismo concepto que en un choque central directo. Y la otra dirección, porque no tenemos, digamos, esa base, ¿no? Podemos considerar que ahí se conserva, ¿no? Las velocidades tangenciales. ¿Ya? Entonces solamente en la dirección normal vamos a aplicar esto que se calcula también en un choque directo, ¿no? Ya, entonces considerando que las pelotas, pues, al momento de impactar, las superficies de impacto son lisas, entonces no originan ninguna pérdida de energía, ¿no? Como fricción, nada de eso, ¿no? Entonces simplemente, pues, se mueven ese eje libremente. Entonces no hay pérdida de energía, ¿no? En esa dirección. Por lo tanto, su energía cinética inicial es igual a la energía cinética final en la dirección tangencial, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, solamente en la dirección que era central directa, pues, ¿no? El choque. Ahí estamos aplicando esta regla, ¿no? O sea, aquí en esta gráfica, ¿no? Pues aquí en esta gráfica, aquí, ¿no? O sea, esta es la dirección de la línea de impacto donde están los centros de masa, que para un choque de centrado oblicuo corresponde a la dirección normal, ¿no? O sea, en esta misma línea de acción aplicamos los mismos principios que en un choque directo, ¿no? Pero en la otra dirección, pues considerando que las superficies son lisas, que no hay pérdida de energía, entonces vamos a considerar que aquí la energía cinética al inicio igual a la energía cinética final, ¿no? En esta dirección, para los dos cuerpos, ¿no? Ya, entonces en eso nos basamos para acá en el ejercicio, pues, decir que la velocidad en la dirección tangencial es común para las dos, ¿no? O sea, que se mantiene. Bien, entonces veamos el siguiente ejercicio. A ver, señor Bailón, ¿puede leer el ejercicio?
La pelota B cuelga de una cuerda inextensible BC. Una pelota idéntica A se suelta desde el reposo cuando apenas toca la cuerda y adquiere una velocidad B sub 0 antes de chocar con la pelota B. Suponiendo un impacto perfectamente elástico es igual a 1 y ninguna fricción, determina la velocidad de cada pelota inmediatamente después del impacto. Ya, gracias, Iván. Ya, entonces este es un caso hipotético, ¿no? O sea, es un caso ficticio, ¿no? Que la bola se suelta y no se despega de la cuerda, ¿no? Pues eso no pasa, ¿no? Pero para ejercicio, pues bueno, para entender un poco esto del movimiento oblicuo. Entonces aquí la bola B tiene movimiento restringido, ¿no? Porque después del impacto, pues la bola B solo se puede mover en dirección horizontal, ¿no? O sea, bueno, realmente va a quedar ahí oscilando, pero inmediatamente después del impacto, va a tratar de moverse en dirección horizontal nomás. Ya, entonces, pues aquí la dirección de impacto, pues tenemos que ver los dos centros de masa, ¿no? Que en este caso no es ni vertical ni horizontal, ¿no? Sino que va a tener un cierto ángulo con respecto a la vertical y con respecto a la horizontal, ¿no? Entonces, pues, viendo los dos centros de masa, esta es la dirección normal. Y esta, pues, como son las pelotas idénticas, entonces esto es 2 veces el radio, ¿no? Y aquí está el ángulo θ que forma la dirección normal con respecto al eje Y. Entonces, como conocemos el radio, por ejemplo, la esfera aquí, ¿no? Que hace con respecto a esta línea. Entonces acá es 2R, entonces nos quedaría que el ángulo aquí sería R sobre 2R, o sea, 0,5, ¿no? El seno del ángulo. Y pues sacando el inverso seno, nos queda 30 grados. O sea, este ángulo de aquí es 30 grados. Ya, entonces, para la pelota A, solamente para la A, ¿no? O sea, la B la consideramos que está estática, ¿no? Pero solamente para A. Entonces tendríamos que la pelota viaja inicialmente con una cantidad de movimiento masa por VO hacia abajo, ¿no? Y que al llegar al punto de impacto, pues la bola B ejerce una fuerza impulsiva hacia arriba, ¿no? O sea, trata de repelerla. Entonces el impacto es hacia arriba con una magnitud de F por delta T. Ya, entonces como resultado de esto, pues la bola A va a tener una velocidad de A final en la dirección normal y una velocidad final en la dirección tangencial, ¿no? Entonces su cantidad de movimiento sería multiplicada por M. Ya, entonces para este caso, pues aplicando solo por la pelota A, nos quedaría masa por VA más fuerza por delta T igual a masa por VA, ¿no? Final. Entonces esto, como tiene estas dos direcciones, podemos sacar en dirección tangencial, que es esta. Entonces sería masa por VO por seno de 30, ¿no? Que es la dirección tangencial. Más el impulso está en dirección normal, entonces 0, más la componente de la cantidad de movimiento final tangencial, entonces sería masa por VA final tangencial. Entonces, como ya tenemos estos valores, ¿no? La masa se simplifica, tenemos VO, entonces nos queda que la velocidad final tangencial es 0,5 VO. Entonces, ahora podemos hacer para las dos, ¿no? En conjunto, ¿no? Entonces, para las dos en conjunto tendríamos ahí el masa VO, que es al inicio, porque la velocidad de V es 0. Y tendríamos más los impulsos, sería la tensión de la cuerda por el T, ¿no? En el instante que se tiembla la cuerda. Y como resultado de esto, pues va a haber un movimiento de V, que en este caso pues es solamente horizontal, ¿no? Por lo que estamos diciendo, por la cuerda, ¿no? Y aquí estamos analizando inmediatamente después, ¿no? O sea, inmediatamente después, cuando recién está impactando. ¿Para dónde tendría a moverse? Para la izquierda, ¿no? En cambio que vamos a tener el ángulo de 30 y la masa tangencial pues forma 30 grados, ¿no? Con esa dirección con respecto al horizontal, ¿no? Y la normal pues va a formar 60 grados, ¿no? Ya, entonces con respecto a X, entonces podemos plantear pues la sumatoria, ¿no? De cantidad de movimiento e impulso
Entonces sería solamente la bola A tiene cantidad de movimiento inicial, ¿no? Masa por VA inicial, más... Estoy en clase, mamá. Chamada. Ya, entonces tendríamos más la tensión por delta T, que es el impulso que hace la tensión, ¿no? Cuando se chocan. Y al final cada una va a tener esta cantidad de movimiento. No estamos separando aquí ni normal ni tangencial, sino general, ¿no? General. Ya, entonces masa por VA final más masa por velocidad de V final, ¿no? Y ahí podemos hallar las componentes en X. Entonces en X, aquí no hay componente en X, acá tampoco, ¿no? Solamente aquí habría la componente en X. Entonces sería 0 de este lado de acá, ¿no? 0. Y del otro lado, digamos acá de la igualdad. Entonces sí tendría masa por la velocidad de V negativa. Aquí tendría este ángulo de 60, de 30, ¿no? Entonces masa por VA tangencial por coseno de 30 es positiva. Y en cambio, pues la masa por VA en dirección normal sale negativa, ¿no? Por seno de 30. Ya, entonces, de ahí podemos obtener pues una ecuación. Entonces sería, las masas se simplifican, lo que sería VA por coseno de 30, 0,5, seno de 30 por, o sea, coseno de 30, seno de 30 es. Ya. Bueno, aquí estamos ya separando, o sea, dividiendo para este que está multiplicando la velocidad de V final, ¿no? Aquí en esto. Ya, entonces, pasando a dividir las masas y despegando, ¿no? Entonces nos queda la velocidad de A normal, que es esta, ¿no? Velocidad de A normal. Y aquí está que la velocidad de A tangencial, que nos queda el término de aquí, ¿no? Aquí, vale 0,5 VO. Entonces esto por el coseno de 30, pues nos da 0,433 VO, ¿no? Entonces aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas, porque VO podemos considerarla como valor conocido. Entonces, en el caso, pues dice que E vale 1, el choque es perfectamente elástico, ¿no? Entonces podemos, pues así mismo plantear para la dirección normal, la velocidad relativa de alejamiento sería la velocidad de V normal menos la velocidad de A final normal. Y es igual a la velocidad relativa de acercamiento, ¿no? VA inicial normal menos velocidad inicial de V normal. Ya, entonces, podemos reemplazar, ¿no? Estas expresiones que tenemos aquí. Entonces nos quedaría V de V final seno de 30 menos V de A final normal. Es igual a VO coseno de 30 menos 0, ¿no? Ya, entonces, aquí nos quedaría pues seno de 30, 0,5 de la velocidad de V final menos velocidad de A final normal igual a 0,866 veces V sub 0. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones, las mismas incógnitas, ¿no? O sea, V de V final, V de A normal final y V sub 0, ¿no? Entonces podemos resolver este de aquí. Ya, entonces tendríamos que la velocidad de A final normal es igual a menos 0,52 veces V sub 0. Y la velocidad de V final en total, digamos, ¿no? Porque es solamente horizontal. Entonces esto nos queda 0,693 veces V sub 0. Ya, entonces, por trigonometría podemos decir, pues, como la velocidad de A final, nos quedó aquí la componente tangencial 0,5, ¿no? Entonces tendríamos la componente normal, vale menos 0,52, la tangencial vale 0,5 VO, ¿no? Entonces ahí encontramos que la magnitud
de esta velocidad es 0,72 veces v sub 0, y que forma un ángulo de 46.1 con respecto a la horizontal, ¿no? Ya, entonces, en este caso, pues restándole los 30 grados que tenía aquí el ángulo θ, nos quedaría el ángulo alfa 16,1. Entonces la velocidad de A final sería 0,721 v sub 0 con ángulo 16,1. Ya. ¿Alguna pregunta ahí del ejercicio? Muy bien. Entonces, sigamos. Ahora. Allá. Bueno, aquí lo primero que tengo que hacer es pues, unir los centros de masa, ¿no? Con esta línea que es la dirección normal. Ya, entonces ahí vemos con la vertical para allá el ángulo que forma esta línea roja con respecto al eje Y, ¿no? Entonces nos podemos ayudar que como aquí están los dos puntos que son los centros de masa de cada bola, pues cada bola es de radio R. Entonces tenemos aquí esta dirección vale 2R. En cambio aquí del punto A a la vertical hay solamente el radio de A. Entonces es R nomás. Entonces con este ángulo que está aquí, θ, podemos decir que el seno de θ es el lado opuesto, que es R, sobre la hipotenusa que es 2R, ¿no? O sea, llamamos esta relación. Y de ahí pues ya nos queda que el seno de θ vale 0,5 y ahí podemos sacar el arco seno. Entonces nos queda el coseno de 0,5 da un ángulo de 30. Bien. Bien, entonces acá vamos a ver lo que es momento angular. Momento angular, ya sabemos que la ley de Newton, pues la segunda ley de Newton se basó en lo que es impulso, cantidad de movimiento. O sea, Newton dedujo su segunda ley en base a observaciones, pues donde decía, pues para una masa, dependiendo de si tiene cantidad de movimiento o no, ¿no? Puede originar una fuerza, o sea, un impulso, ¿no? De ahí se le ocurrió pues establecer que el impulso es pues una variación en la cantidad de movimiento. O sea, cualquier masa, cuando no tiene velocidad, pues una masa inerte que no genera ningún trabajo. Entonces, en cambio que si la masa que está inerte adquiere una velocidad, pues es capaz de hacer un trabajo. Entonces, pues, o sea, el principio es elemental, pero entendiéndolo bien, pues ese es el origen de los cohetes espaciales y todo, ¿no? De las balas, o sea, las armas, ¿no? Todas trabajan con impulso, ¿no? Máquinas impulsoras. Entonces, pues, es importante entender bien este principio, ¿no? Porque ha originado muchos inventos. Por ejemplo, Isaac Newton inventó el primer vehículo a vapor, ¿no? Tenía aquí un caldero así, ¿no? Entonces acá abajo tenía como, bueno, para poner leña y calentar aquí, ¿no? Y aquí, bueno, las ruedas. Y aquí un timón para girar a la rueda, ¿no? Y aquí va sentado el conductor. O sea, más o menos así la máquina de Isaac Newton a vapor, ¿no? Entonces aquí le ponía bueno, como un tubo de escape así, ¿no? Entonces cuando este comenzaba a hervir, pues botaba vapor. Y el vapor pues generaba un flujo hacia atrás. Entonces, dependiendo de la cantidad de vapor, que era una masa que se desplazaba por unidad de tiempo, ¿no? O sea, masa por delta T, digamos, un flujo. Entonces, originaba que esto se desplace hacia adelante. Entonces, dependiendo de la cantidad de vapor que iba hacia este lado de acá, de la derecha, ¿no? El carro se impulsaba hacia la izquierda.
sea, es el primer vehículo ideado por Newton. Entonces, pues, ¿por qué lo hizo él? Porque aquí vio él esto, ¿no? Que cualquier masa, ¿no? Sea una partícula, que sea, gana una velocidad y ya se convierte, como decir, en un generador de trabajo. O sea, puede usarse para generar un tipo de trabajo. Ya, entonces eso es lo que debemos entender los ingenieros, ¿no? Porque los ingenieros lo que hacemos es tratar de aprovechar la energía que hay en el ambiente para convertirla en otra forma de energía, ¿no? Entonces lo que vemos es una masa de cualquier cosa en el ambiente con movimiento, pues me puede generar un trabajo, ¿no? Entonces las masas pues solitas pues no son nada. Las masas son pues inertes, ¿no? Mientras no tengan movimiento. Ya, entonces aquí tenemos este principio, ¿no? E igual a m por c cuadrado. ¿Qué significa esta? ¿Y a quién se le atribuye esto? Es una ecuación de relatividad. Ya, Einstein. a Einstein. Ya, Albert Einstein. Ya, es la ecuación de energía de Albert Einstein, ¿no? Energía dice igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? En términos energéticos. Entonces, él dedujo él escribió esta fórmula y después los científicos atribuyeron que esta es la ecuación de la vida. O sea, esta es la ecuación de la vida. O sea, una persona cuando está viva tiene una masa y tiene una energía, ¿no? Que viene a ser una velocidad, ¿no? Y cuando está muerta, pues simplemente la masa ya se pierde, ¿no? O sea, todo se convierte en una masa inerte, ¿no? La energía, ¿qué pasará con la energía? O sea, mientras la persona está viva, su energía es la masa que tiene, vamos a decir, el cuerpo, ¿no? El cuerpo de la persona que le permite moverse y todo, ¿no? Por su energía. Pero cuando la persona muere, ¿qué pasa? ¿Quién me puede ayudar ahí, dando su opinión? O sea, cuando está viva la persona, pues nosotros nos basamos en movimiento, ¿no? En lo que Newton dice, pues, ¿no? Masa por velocidad, ¿no? Pero cuando estamos muertos, ¿cuánto vale la velocidad? Cero, ya no se mueve. Es cero, ¿no? Entonces, pues aquí la masa sigue existiendo aquí, ¿no? Esta es masa. Pero ya su velocidad es cero, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la energía de la persona? Desaparece, se destruye con el cuerpo. ¿O qué pasará con esa energía? Eh, yo consideraría que de alguna forma puede estar almacenada en el cuerpo mismo. No, pues si el cuerpo, como dice Dios, de polvo eres, de polvo te convertirás, ¿no? O sea, no dice nada de tu polvo va a tener energía. Claro, pero es que ya cuando el cuerpo se descompone, puede se transforma en otro tipo de energía. Por ejemplo, el cuerpo emite calor, puede ser. También, yo qué Ya, sé, cuando uno hace algún tipo de movimiento, también uno hace energía cinética y ya así. bueno, aquí yo me voy ya a un plano más avanzado de lo que es nuestro conocimiento aquí en este país, ¿no? O sea, en este país, pues, la mayoría de gente piensa que una persona muerta, pues ya está completamente muerta, ¿no? Pero esa es la ignorancia del pueblo, ¿no? Porque su ciencia no ha avanzado como en otros países, ¿no? Entonces, pues, la energía es lo que nos da la vida, pero cuando la persona muere, no es que la energía muere, ¿no?
O sea que allí uno se basa en la religión, pues, para descubrir que somos parte de una energía universal, ¿no? Todos los seres humanos somos parte de una energía universal, ¿no? O sea, todos, tanto ustedes como yo, somos parte de la misma energía que mueve este planeta, el universo y todo, ¿no? Somos parte de la energía universal, o sea. Entonces, ¿qué pasa? Que se cumple lo que dice, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Los Jesucristo dice, pues, todos los que crean en mí, así estén muertos, ¿qué les pasa? O sea, dice Jesucristo en su ofrecimiento, ¿no? Todos los que creen en mí, así estén muertos, ¿y qué más? Nadie ha escuchado eso. Ninguno. Ninguno me puede ayudar ahí con las últimas palabras de esa Vivirá. frase. Vivirá. Vivirá, ¿no? Así esté muerto, vivirá. Vivirá. Así dice. O sea, todos los que creen en mí, así estén muertos, vivirán. O sea, si esté la masa muerta, pues su espíritu, que es la energía, ¿no? Seguirá viva. ¿No? Ese es el ofrecimiento de Jesucristo, ¿no? Para los que creen en Él. Ya para los que no creen en Él, pues lo que les espera es el infierno, ¿no? Él mismo dice, pues los que no están conmigo están en mi contra, ¿no? Entonces, lo que yo voy es esto, ¿no? La ecuación de energía de Albert Einstein, ¿no? Que las personas, a pesar de que mueren, pues siguen estando como formas energéticas, ¿no? Eso lo descubrió, por ejemplo, la teoría de las cuerdas, ¿no? Que dice que no hay 3 dimensiones, sino hay 11 dimensiones. O sea, la teoría de la cuerda lo que trata de explicar es que la energía universal, ¿no? Son como sábanas que están vibrando, ¿no? Son sábanas y la energía, ¿no? O sea, está vibrando la energía, ¿no? Y nosotros somos parte de esta energía. La energía puede ser positiva o negativa, ¿no? O sea, hay personas que se llenan de energía negativa, o sea, pesimismo, deprimido, y etcétera, ¿no? Es energía negativa. Pero en cambio, hay personas positivas. O sea, pero todos somos parte de esta energía. O sea, si lo vemos de forma global, pues esta energía representa lo que conocemos como Dios. Porque Dios, cuando una persona, pues, por ejemplo, Adán, ¿no? Lo creó del polvo y le dio el soplo divino, ¿no? Que es la energía. Y eso le dio vida a ese cuerpo que lo formó Dios del polvo, ¿no? Pues si dice, polvo eres, polvo te convertirás. Pero somos parte de una energía total, o sea, no somos seres independientes, ¿no? O sea, todo lo que hacemos nos repercute al uno o al otro, ¿no? Todo lo que hacemos, la maldad, las cosas buenas, aquí se forman como especie de impulsos, ¿no? Impulsos que Dios lo siente, pues, ¿no? Por eso Dios tiene su Espíritu Santo, ¿no? O sea, siente estas vibraciones, pues cuando estas vibraciones malas son muy grandes, pues lo que hace es destruirlas, ¿no? Porque esto puede contaminar al resto, ¿no? Por ejemplo, en Haití, ¿no? En Haití, para mí es un castigo de Dios, ¿no? Lo está castigando Dios a ese pueblo, ¿no? Como ha castigado al pueblo venezolano, ¿no? O sea, Dios castiga a los pueblos. Al Ecuador también lo está castigando. Lo está castigando y la gente se revela al poder de Dios, ¿no? Porque no entiende esta cosa, pero ustedes como si entienden de estas leyes y principios, pues yo puedo hablar de esto, ¿no? Pero no le puedo hablar a una persona ignorante, ¿no? A un ignorante que esté en la calle y que no entiende nada de esto, pues me mataría explicándole y nunca entendería nada, ¿no? Pero ustedes son personas inteligentes que Dios los ha puesto a que estudien, por algo de ser, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Porque cuando Jesucristo vino, al pueblo le hablaba en parábolas, ¿no?
al pueblo ignorante, Dios le habla en parábolas, ¿no? Y ahí entiende. Pues. Ahí le decía, pues, un potentado y tal, pero era Dios, pues, no podía decirle directamente Dios, ¿no? La gente no iba a entender eso. Pero ustedes sí, yo creo que entienden, ¿no? Que la maldad del pueblo puede destruir un pueblo, porque Dios percibe esa energía negativa que puede destruirnos a todos, ¿no? ¿Qué pasó en Haití? En Haití mataron hace 2 semanas al presidente, ahí está, ya le cayó un terremoto. Y aparte del terremoto, un huracán. ¿Por qué pasó eso? Por el castigo de Dios. Pues, mataron a una persona de una manera tan cruel, ¿no? Entonces hay un Dios que castiga toda la crueldad del ser humano, toda la maldad, la toma en cuenta, porque Él siente, percibe, ¿no? Parte de su energía, pues todos somos parte de su energía. Ya, entonces entienda eso, que en estos momentos, pues, como decir, tenemos a un Dios que castiga. Ahí están todos estos pueblos que tienen incendios forestales, tantas cosas, ¿no? Son castigos para los pueblos. No puedo decir cambio climático. Es Dios que nos está castigando. La pandemia, castigo de Dios. Aquí todo el mundo está esperanzado en una vacuna, pero se olvidaron de Dios. O sea, Dios nos está probando, ¿no? O sea, ¿qué puede más en nosotros? ¿Nuestra fe o tratar de salvar nuestras vidas? Porque Jesucristo mismo dice, el que quiere salvar su vida la perderá más rápido. Entonces dice, y en cambio el que quiere perder su vida la encontrará, ¿no? Entonces, bueno, ustedes son mayores de edad, pues van a ser padres de familia, ¿no? Estamos en un mundo donde impera la violencia, ¿no? Aquí en Guayaquil, pues cada día matan a 2 o 3 personas, sicariatos, ¿no? Personas que vienen incluso de afuera, ¿no? Descubrieron un ex policía de Venezuela que ha venido acá a ser sicario. Y el tipo tenía una lista de, como decir, de personas que tenían que morir, ¿no? Bajo su mano. La policía lo capturó, tiene una lista de un poco de personas que le han pagado para que maten. Entonces impera la maldad, impera la maldad. Y nosotros pues, o sea, todo el pueblo sufre por la maldad de unos cuantos. O sea, todo el pueblo Dios castiga, todo. Entonces aquí vemos que Dios nos ha mandado pues de un tiempo de bonanza que tenía el expresidente Correa, ¿no? El petróleo a 150 y todo iba bien y todo. Nos ha mandado pues a un nivel de crisis que estamos buscando quién nos financie el presupuesto del Estado, ¿no? Entonces todo está aquí en esta ecuación, E igual a mc cuadrado, donde E para mí es Dios. Y los m por c cuadrado, pues la sumatoria de eso somos todos los organismos, todas las cosas que hay en este mundo, que somos parte de una energía. Por eso dice Jesucristo, pues las personas cuando mueren son como ángeles, ¿no? Son como ángeles, o sea, no son ángeles, son como ángeles. Pero siguen vivos, digamos, pero son como ángeles. Bueno, entonces la teoría de las cuerdas aquí nos enseña, ¿no? Aquí vinieron un premio Nobel invitado por el rector del ESPOL de ese entonces, ¿no? Cuando vinieron David Gross. Lo invitó para que venga a un aniversario del ESPOL. Y este pueblo no estaba preparado cuando vino este señor, no sabía ni qué son la teoría de las cuerdas. Pues yo le pregunto a ustedes, de pronto me topo con lo mismo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la teoría de las cuerdas? ¿La hablaron en su colegio alguna vez de eso? Que toda partícula elemental está representada por una cuerda. Si no mal recuerdo, la gravedad está representada por una cuerda cerrada, llamada gravitón. No es eso. Yo tenía entendido, profe, Ya. que la teoría de las cuerdas explica que en total existen 11 u 12 dimensiones, no recuerdo el número exacto, que se representaban como cuerdas plegadas sobre sí mismas. Por eso es de que
habitualmente se suele entender las dimensiones como algo superior, pero no como algo dentro de sí misma. Entonces, como los investigadores no habían encontrado, como quien dice, más dimensiones superiores a las tres, entonces esta teoría lo que plantea es de que las dimensiones pueden estar plegadas dentro de las tres. Y por eso es que nosotros no las podemos ver. Y que las partículas elementales están formadas por diferentes tipos de cuerda y según su vibración forman las partículas elementales que forman la materia. Bueno, sí, está muy, O muy sea, cercano. o sea, muy además, cercano. Diga, joven. o sea, además de eso, también yo tengo entendido que, por ejemplo, la materia está constituida por átomos, digamos. Los átomos a su vez tienen protones, electrones y neutrones y estos están constituidos por quarks. Y, o sea, como la parte más elemental de la materia serían las cuerdas que son como pequeñas cuerdas que vibran, vibran y estas son las que constituyen esas otras partículas elementales. Y así. Bueno, me alegro que hayan jóvenes que tienen un nivel de entendimiento un poquito más alto, ¿no? Exactamente eso, ¿no? Porque la teoría de la cuerda está orientada a tratar de descubrir cómo se formó el universo, o cuál es la partícula más elemental que existe. O sea, pues nosotros hablamos de aquí de electrones, neutrones, protones, pero esos no son los más elementales. Entonces, pues estos señores están trabajando en una dimensión no de nanómetros, sino de 10 a la menos 34. La escala que usan para explicar que, por ejemplo, un neutrón tiene partículas muy diminutas, ¿no? O sea, gluones, bueno, poco de nombres que existen, ¿no? Dentro de un núcleo. Entonces, por ejemplo, este colisionador de hadrones que hay en Suiza y Francia, ¿no? El colisionador de hadrones, pues, es un círculo de 20 kilómetros de diámetro, más o menos, que tiene, pues, en Suiza, un laboratorio donde tienen aceleradores de partículas, ¿no? Con la finalidad de lanzar dos partículas en direcciones contrarias en este círculo, para que en el momento, pues, impacten las dos partículas, como vimos en los ejemplos, ¿no? Entonces, pues, el impacto de esto va a hacer que esto se desprenda, ¿no? O sea, que dos partículas que tienen así mismo estos materiales aquí, ¿no? Impactando a una alta velocidad, va a originar que esto se desprenda, ¿no? Entonces aquí van a haber cámaras que le van a filmar para ver qué es lo que se desprende, ¿no? Dentro de las partículas elementales, ¿no? Entonces, pues ahí nos dará cuál es la partícula más pequeñita que existe, que es lo que llaman los científicos la partícula de Dios. La partícula de Dios, ¿no? O sea, ¿de qué están hechas todas las cosas, ¿no? ¿De qué estamos hechos los seres humanos? ¿De qué están hechos los planetas? ¿De qué están hechos, qué sé yo, las aves? Todo material, ¿no? Que existe. La partícula más pequeña, ¿no? Porque todos sabemos que todas las cosas están hechas por átomos y todo eso, y que los átomos se ordenan de una forma, ¿no? Pero vamos a descubrir, supuestamente, cuál es realmente la partícula más diminuta que existe en el universo. Ya, pero ¿qué pasa ahí? Que los científicos se dieron cuenta que este impacto a alta velocidad con partículas, si sea pequeña, ¿no? Como vimos ahí ese problema de la bala que impacta, que la bala tiene una masa tan diminuta, impacta en un bloque y lo hace virar, ¿no? Entonces, pues acá también pasó eso, ¿no? Que una partícula, por más pequeñita que sea, ¿qué puede originar en un impacto? O sea, se libera harta energía. Entonces, esta cantidad de energía que se va a liberar, los científicos temen de que se pueda formar un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? O sea, un agujero negro, pues, un agujero así, ¿no? Pero tiene alta densidad. ¿Qué es que tiene alta densidad? Que se puede comer un planeta entero. Se comen las estrellas que hay, ¿no? O sea, hay agujeros negros en el espacio. Se comen la masa. O sea, la masa la concentran en un punto, ¿no? Que es lo que suponen los científicos que fue el origen del universo, que explotó un punto de alta densidad, ¿no? Entonces estos agujeros negros se forman con esta alta energía, ¿no? Entonces, lo que motivó pues, que suspendan está suspendida la investigación, ¿no?
porque la gente pues temió, o sea, el mundo científico teme porque aquí nos destruyamos todos, ¿no? por este experimento. Entonces está suspendido esto, no se ha hecho. Se invirtió alto dinero, pero no lo pueden probar por este temor, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a esta relación, tenemos que entender, pues, jóvenes, que tanto ustedes como yo, si somos creyentes de un Dios, o sea, solo para los creyentes de Dios, no para los ateos ni los paganos, ¿no? O sea, gente que cree en otros dioses, solo para los creyentes en el verdadero Dios. Se cumplen las palabras de Jesucristo, al pie de la letra. Todos los creyentes en Dios. ¿Qué nos dice Jesucristo? En los últimos días derramaré mi espíritu sobre cada uno de ustedes, los que creen en mí. Tendrán poderes y serán mis testigos. Tendrán poderes y serán mis testigos. O sea, ustedes tienen que, si creen en este Dios, pues, creer de que todo es posible para este Dios. Todo es posible, todo se cumple como está escrito. ¿Qué quiere decir poderes? Pues cuando hubo los apóstoles, también Jesucristo derramó su espíritu para que ellos puedan predicar su palabra y a través de las obras que ellos hacían, pues la gente se volvía creyente, ¿no? Ellos también podían sanar enfermedades. Ellos también pudieron resucitar muertos. Sacaban malos espíritus de la gente, ¿no? Ese es el poder que da Dios. O sea, Jesucristo en este caso, ¿no? Por eso tenemos que ser ahorita muy creyentes en este Dios, porque es el que nos mantiene con vida antes que una vacuna. La vacuna, para mí, a la larga, va a producir que se muera mucha gente. ¿Por qué? Porque solamente son unas dosis que lo que ayudan es a sacar los anticuerpos que tiene uno. Pero una persona no tiene una cantidad infinita de anticuerpos, o sea, tiene una cierta cantidad. Entonces lo que están haciendo esta vacuna es acelerar el proceso de que aparezcan estos anticuerpos para vencer el COVID. Pero, ¿qué pasa si nos dejan sin anticuerpos? Vamos a estar indefensos para otro tipo de enfermedades. Entonces, pues, es como dice Jesucristo, ¿no? El que quiere salvar su vida, la perderá más rápido, ¿no? Porque hasta la mínima gripe le puede matar a una persona, pues se queda sin anticuerpos. Entonces, pues aquí creo que nadie está pensando en eso. O sea, dice, vamos a poner la tercera dosis, pero será peor. Será peor. O sea, ya no tiene anticuerpos y le quiere sacar más anticuerpos. Entonces no están pensando en los efectos de la persona. Entonces, pues hay que creer mucho en esto. En estos tiempos, créanse todo lo que le dice la Biblia. No le crean mucho a las personas, sino ustedes mismos lean. Dios derrama su Santo Espíritu a todos nosotros. Mire, yo he comprobado, yo tengo mucha fe, ¿no? Pero a veces se me va porque así somos los seres humanos, perdemos la fe. Pero yo tengo, cuando me dan fe, mucha fe. Y para mí todo es posible. Entonces, pues yo me he enfermado aquí ahorita que estamos en esta pandemia. Por ejemplo, me salió un grano enorme en la parte, bueno, pues, no sé qué me pasó, pero bueno, yo ya pensaba en irme a hacer operar, pues pensé lo malo, parecía que era un tumor, algo así, ¿no? En la entrepierna. Estaba que me moría de dolor y estaba dando clase en la escuela. Entonces, ya no va a poder seguir dando clases porque no podía ni caminar. Estaba pensando irme al hospital a que me opere. Pero decía, si voy allá, pues, me puedo contagiar y por el tiempo de la pandemia. Entonces mejor me quedé, pero me estaba muriendo del dolor, ¿no? Entonces comencé a rezarle a Dios, Señor,
Si tú quieres, sáname, confío en tu palabra y todo, ¿no? Pero después comencé pues, a creer en las palabras que dice Jesucristo, ¿no? Todo lo que creen en mí, derramaré mi Santo Espíritu, tendrán poderes y serán mis testigos, ¿no? Entonces comencé yo así, porque yo creo en ti, Señor, yo sé todopoderoso, todo es posible para ti. Y me comencé a tocar la parte que tenía el grano. Entonces, ¿qué pasó? Que ese grano se reventó. Se reventó, o sea, realmente yo estaba asustado, porque mi esposa falleció con cosas parecidas, ¿no? Le salían granos así llenos de pus, ulceraciones, ¿no? Por toda parte del cuerpo. Ya decía chuzo, ya me dio lo mismo que le dio a mi esposa. Ya me decía yo prácticamente más en la tumba que estar vivo. Pero yo sí puedo atestiguar que fue mi fe la que me salvó. No necesité ningún médico. Yo mismo me curé sobándome nomás y pensando en Dios, así, Señor, por aquí todo es posible. Y cuando acuerdo se reventó. Y después que se reventó eso, ya podía caminar tranquilo. Ya pude caminar tranquilo. Aquí también, pues yo no me he vacunado. Pues. Yo ahorita creo más en Dios que en esas vacunas. Entonces, así yo digo, no, Señor, es tu voluntad la que se cumple, ¿no? Si ya quieres llevarme, llévame, pero si tú quieres mantenerme, pues te agradezco, ¿no? Estoy bien. O sea, yo voy a comprar, algo, no es que me jacto de nada, sino yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer los seres humanos, confiar en Dios. Es el poder de Dios que nos mantiene vivos. Entonces, llénense de esto. Sean testigos de Dios. Sean testigos de Dios. O sea, ahorita ustedes si creen en Dios, ustedes pueden curar enfermos. Solo con su palabra. Solo deseándole a la persona que te mejores, ¿no? No te preocupes que te vas a mejorar pronto, confía en Dios, Dios te va a salvar. Solo diciendo eso y te verás cómo se cura la gente. Porque ese es el ofrecimiento de Jesucristo. Entonces, pues mucha gente no está pensando en esto, ¿no? Está pensando más en irme a vacunar rápido, pues no confío en Dios, más confío en la vacuna, ¿no? Entonces yo sí le pongo a usted esto, ¿no? Porque todos somos energía y es lo que estamos estudiando, ¿no? O sea, en Cambridge hubo conferencias para el mundo científico, exponga trabajos, ¿no? Así como ustedes están haciendo su trabajo grupal, así mismo hicieron en Cambridge, pero para el mundo científico, ¿no? Y el tema de las conferencias se llamaba ¿Dónde está Dios? O sea, en Cambridge, que es una de las mejores universidades del mundo, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿No? Entonces, bueno, yo me bajé los videos así de algunas presentaciones, ¿no? En algunas me interesó bastante por el asunto de que, por ejemplo, analizaban la actividad cerebral, ¿no? El cerebro de la persona, ¿no? Entonces, ¿qué se produce en el cerebro? ¿Qué es lo que hace el cerebro? Nos ayuda a pensar, razonar, hacer tantas cosas el cerebro, ¿no? Entonces, los científicos hicieron pruebas con aparatos modernos del cerebro, ¿no? Poniendo a la persona pues a pensar y razonar, a ver qué pasaba, ¿no? Y descubrieron que esta masa, porque el cerebro es una masa, ¿no? O sea, una persona muerta también tiene su cerebro, pero es una masa. Por ejemplo, el cerebro de Albert Einstein lo tienen conservado, ¿no? Porque fue un super genio para tratar de descubrir de dónde es que le salía tanta inteligencia, ¿no? Pero de pronto era por creer en Dios, ¿no? Porque también Albert Einstein creía mucho en Dios, ¿no? Entonces, descubrieron que aquí, para poder explicar la actividad cerebral, se necesita conocer la mecánica cuántica, ¿no? Porque aquí, esto que es inerte, comienza pues como una máquina, a producir descargas de luz. Se ilumina el cerebro, pues, un cerebro iluminado. Es exactamente como dice la gente, cerebro iluminado. Entonces, ¿quién le da esa energía a un cerebro para que piense?
Entonces ahí dijeron, ¿no? Aquí está Dios, en el cerebro de las personas, ¿no? Porque le da vida a esto que no es una masa, una masa. Y es lo que la masa le permite a una persona, pues, razonar, pensar, crear, inventar, tantas cosas, ¿no? Ganarse la vida honradamente, ¿no? En base a sus ideas, porque ahí está Dios. Pero en la gente mala no está Dios, sino en la gente buena. Entonces, descubrieron, ¿no? Que, por ejemplo, una neurona, los electrones que circulan por la neurona, ¿no? No son trayectorias continuas que hace el electrón, sino que el electrón hace algo como esto, ¿no? Aquí, pum, se desaparece y vuelve a aparecer por acá, ¿no? Y así se desaparece y vuelve a aparecer acá, ¿no? Pero en estos saltos, que se llaman saltos cuánticos, desprende luz. O sea, la energía se transforma en luz, ¿no? Y llega el electrón por acá, ¿no? O sea, las trayectorias del electrón no son continuas. Entonces, estos saltos cuánticos pues se analizan con la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, parece mentira, ¿no? Jesucristo decía, le decía a la gente que le escuchaba, ¿no? Dios habita en la mente, el corazón y la conciencia de todo ser humano. Ahí vive Dios. O sea, Dios está en la mente de cada uno de nosotros. Pero para poder ver a Dios, dice en un libro de la Biblia, ¿no? El libro de Judith. Para poder ver a Dios se necesitan 3 cosas. O sea, no dice necesita estar rezando todos los días, 50 Padres Nuestros, 1000 Ave Marías para poder ver a Dios. No necesita nada de eso. Son 3 cosas que necesita el individuo para verlo a Dios, para conocer a Dios. ¿Alguien sabe cuáles son las 3 cosas que necesita una persona para conocer a Dios? Está en el libro de Judith, pero a veces nadie lee esos libros. Nadie tiene tiempo de leer la Biblia, ¿no? Yo sí la he leído así, ¿no? Cuando he tenido bastante tiempo, ¿no? Dice Judith, la persona tiene que ser humilde. O sea, por más que uno llegue así a un nivel alto de ingeniería, qué sé yo, un PhD, qué sé yo, bueno, un doctor, qué sé yo. Algunos pierden la humildad, ¿no? Pues, se creen muy sobrados la gente, ¿no? Se olvida de la humildad. Tiene que ser caritativo. Caritativo, ¿no? Hay una gente hay personas que a veces piden caridad, ¿no? Y le ponen mala cara, no le da nada, sino la mala cara nomás que le ponen, ¿no? Pero aquí nos dice tiene que ser, para conocer a Dios, también caritativo. Y finalmente tiene que ser justo. Justo. Actuar con justicia, ¿no? Por eso dice Jesucristo, no le hagas a otro lo que no quieres que te pase. Eso es ser justo, ¿no? También dice, pues, no juzgues a nadie, porque solamente vas a ser juzgado y condenado. Ahí es la justicia. O sea, no hay que juzgar a nadie, pues cualquier persona, pues todos somos pecadores, todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Aquí hay que hacer estas 3 cosas que agradan a Dios para poderlo ver con nuestra mente. Pero si uno no está en esto, pues, si no es humilde, yo soy muy creído, muy sobrado, yo valgo más que el otro, entonces nunca lo va a ver a Dios. Si no es caritativo, pues yo veo una persona que, qué sé yo, pues está que me ve, estoy comiéndome un sándwich y él está que me ve porque debe estar con hambre, ¿no? Entonces invítelo, si tiene dinero, pues invítelo, mira, ya toma esto. O sea, si yo hago esto, pues Jesucristo es el que dice, ¿no? En el juicio final, Él va a estar sentado ahí, ¿no? Juzgando a las personas. Así dice. En el juicio final, Él va a separar sus ovejas, ¿no? Uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho, ¿no?
A los del lado izquierdo le va a decir, ustedes apártense de mí. Apártense, ustedes no los conozco. ¿No? Y ellos le dicen, pero Señor, si nosotros siempre hablamos de ti, siempre hicimos obras por ti, siempre estuvimos, qué sé yo, haciendo cosas para ti, ¿no? Le dice, no, ustedes no los conozco, porque cuando yo tuve hambre, no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber, ¿no? Cuando estuve preso, no me visitaron. Cuando estuve enfermo, nunca me fueron a ver, ¿no? Apártense, ustedes no los conocen, ¿no? Y en cambio a los de la derecha, que son sus escogidos, ahí le dice, ¿no? Ustedes son los herederos del reino, hecho para ustedes desde los inicios del universo, ¿no? Ustedes son los herederos, porque ustedes, cuando yo tuve hambre, me dieron de comer. Así le dice, cuando ustedes me vieron con sed, me dieron de tomar, ¿no? De beber. Cuando estuve preso, me fueron a visitar, ¿no? Entonces dice, pues pasen ustedes, pues benditos, escogidos por mi Padre. Entonces la herencia, pues, justamente, pues, el reino de Dios, ¿no? Pero a esto de acá, váyanse ustedes al fuego del infierno, preparado para el diablo y sus seguidores, ¿no? Porque aquí hay mucha gente mala, pues no se preocupa de esto. Quieren imponer su justicia, solo juzgan y condenan, ¿no? No ayudan a nadie, sino que, qué sé yo, cogen un ladrón por ahí que estaba robando, porque, qué sé yo, pues no, yo cogí una vez un ladrón, ¿no? Y él así me dijo que tenía las mujeres, que había dado a luz, no tenía ni para la comida y que tenía que pagar la receta del médico, por eso le había robado a una señora una cadena de oro. Bueno, yo a veces creo y no creo, ¿no? Pero igual lo atrapé, después vino la gente, le quería pegar, pero le dije, no, no le peguen, deje que se lo lleve la policía, ¿no? Ahí que averigüen y que vean, ¿no? No le estén pegando, es lo más que se lo lleven. Pero aquí la mayoría de gente cogen a una persona y ya quieren quemarlo, ¿no? Quemarlo vivo, quieren aplicar su justicia, ¿no? Entonces, pues estos son de esta parte izquierda, ¿no? Entonces ustedes traten de hacer esto y verán a Dios toda su vida. Toda su vida. Ustedes serán capaces de ver a Dios, conocerlo a Dios. Entonces, pues, se cumple todo lo que está escrito, jóvenes. Y esto es mucho más de lo que yo puedo enseñarle aquí en esta materia, ¿no? Esta es la parte principal, porque sin la ayuda de Dios, un ser humano no puede hacer nada en este mundo. ¿No? Si Dios no lo permite, no se puede hacer nada en este mundo. Es Dios el dueño de todo, o sea, es la parte de la energía, ¿no? Como decía el joven, pues son sábanas, ¿no? Cada uno representa una dimensión. Pero dice que cuando estas sábanas se tocan, aquí por ejemplo este se tocó, ¿no? Uno es capaz de viajar en el tiempo. Entonces hay pues lo que llaman la distorsión espacio-tiempo, ¿no? Que son como hoyuelos. Y es que en este punto uno puede viajar, ¿no? En el tiempo. Explican lo que son los portales cósmicos, ¿no? Bueno, pues ahí se meten los extraterrestres que son con sus naves espaciales pueden cruzar por estos puntos que ellos tienen ubicados, ¿no? Entonces, pues, un momento u otro desaparece. Y que en las dimensiones, pues, dice tranquilamente las personas que han fallecido, ¿no? Los espíritus viven en una de estas dimensiones. O sea que puede que su familiar que ha fallecido esté al lado suyo, ¿no? Y usted no lo puede ver porque está en otra dimensión, ¿no? Pero está ahí cohabitando, ¿no? Eso dice. Entonces, pues esas son teorías modernas, ¿no? Pues no es la locura de alguien que se inventó esto, ¿no? Pues son inspiraciones de Dios, ¿no? Porque Dios pone todo en el cerebro humano. Dios a la persona, pues, le llena de conocimiento, de ideas. Por eso dice, pues Dios vive en su mente. Ya, entonces, yo no soy religioso así, eso chapado, ni me creo nada, ¿no? Sino, es lo que a mí me ha servido para estar vivo, ¿no? Creer en Dios, creer en estas cosas.
Ya, entonces lo último, pues usted como ingeniero trate de probar la existencia de Dios, ¿no? No de que no existe. O sea, trate usted de probarse que Dios sí existe, ¿no? De alguna manera. De alguna manera. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño receso. Ya que ya estamos terminando casi esto, pues para mí es mucho mejor en estas circunstancias como persona hablar de estas cosas que antes que tanta teoría, ¿no? Que a veces no sirve de nada. O sea, yo aprendí tantas cosas, pero algunas no me sirvieron como ingeniero. Soy ingeniero, no me sirvió, qué sé yo, pues lógica matemática, que yo me mataba estudiando y sacaba mal. Entonces, pues me he dado cuenta que es mucho más conocer al autor de toda la vida, ¿no? Y yo puedo decir, pues, que he experimentado estas cosas. He experimentado jóvenes que yo me vi perseguido después que mi doctorado me fue mal. Aquí hubieron personas que quisieron eliminarme. Me persiguieron, yo me viré en mi carro en la vía Molleturo-Cuenca, ¿no? Y lo que vi fue un oficial del ejército que cuando yo me viré pasó en un carro así con un radio, como que se comunicaba con alguien y estaba buscando mi carro. En la época de Correa, ¿no? Se perseguía a las personas hasta matarlas algunas, ¿no? Ellos como mataron al general Gabela, ¿no? Entonces a mí por el tema del hidrógeno, yo asocio que es por eso, ¿no? Pero este es un país petrolero, no le interesa saber nada de nuevas energías, ¿no? Peor que vengan del agua, no cuestan nada casi. Entonces, pues, yo como soy creyente, siempre repito lo mismo, ¿no? Aunque camine en el valle de la muerte, no tenemos ningún mal, porque tú mismo me proteges con tu manto para que no me pase nada, ¿no? Aunque camine en el valle de la muerte, no tenemos ningún mal. Y así, mire, yo me quedé dormido y me desperté en el precipicio en la vía Molleturo, me salí de la carretera. Estaba en la parte alta de un cerro, pero yo veía abajo así profundo. O sea que si hubiera rodado el carro unos segundos más, ya no estaría aquí, ¿no? Y Dios me despertó, o no sé quién me despertó, ¿no? Me desperté, me asusté, me vi de frente con el precipicio, ¿no? Y le agradecí a Dios, ¿no? Señor, gracias. Y ahí traté yo de virar el carro hacia la carretera y logré salir de la carretera. Me pegué ahí en el barandal, ¿no? Me pegué. De ahí yo quise avanzar más arriba, que había un restaurante, para quedarme ahí dormido, porque si me quedaba ahí en medio de la carretera me podían robar el carro, todo, ¿no? Y entonces avancé, pasé, iba a virar para llegar a ese restaurante y me quedé otra vez dormido. O sea que iba ya con lo último, si no podía, yo creo que o sea, realmente, mire, antes de subir la cuesta Molleturo, o sea, que uno va por la vía Naranjal, ¿no? Que uno ya coge el cerro. Ahí vi un tipo que estaba así como disfrazado, que me hizo con una cosa así como control remoto y me apuntó al carro, ¿no? Como que estaba saboteado el carro. Y se reía el tipo, sí, se reía, ¿no? O sea, de verdad le cuento, no le estoy mintiendo. Entonces ahí cuando sentí es que salía por el aire acondicionado un olor medio a coco, el de mi carro, ¿no? Salía un olor a coco, así, ¿no? Entonces yo con la pera me hacía como dormir eso, ¿no? O sea, a mí me querían liquidar aquí en este país. Parece mentira. No es mentira, mi carro se dañó todito, así, ¿no? Pero a mí no me pasó nada. Por eso digo, pues, es la palabra de Dios la que se cumple siempre, ¿no? Entonces, pues sus creyentes, pues, él mismo los protege. Así en pandemias anteriores ha habido gente que ha curado enfermos y no le ha pasado nada, ¿no? Porque Dios los protege. Ya, entonces hagamos ese receso, ¿no? No sé si alguien quisiera decir algo, pero pienso que no. Gracias por escuchar.
impulso y la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Lo mismo en la parte angular, que es lo que nos vamos a ver ahorita aquí, ¿no? También hemos revisado que la sumatoria de momentos es el momento de inercia por alfa, pero esto viene de la derivada de h con respecto a t. H representa la cantidad de movimiento angular, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento angular, pues, la masa inercial por omega. Y acá tenemos también esto que hemos visto, ¿no? La suma de impulsos, momentos impulsivos, es igual a la variación de la cantidad de movimiento angular. Bien, entonces, acá hablamos de lo que es la conservación de la cantidad de movimiento angular. O sea, cuando la sumatoria de momentos se hace cero, porque no hay momento, vamos a decir, externo aplicado, ¿no? Entonces nos queda que la cantidad de movimiento en el instante inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿no? Y lo mismo si hay varios cuerpos, entonces también podemos relacionar con la cantidad de movimiento del uno más la cantidad de movimiento del otro, pues tiene que conservarse, ¿no? Ya. Bien, entonces, quiere decir que la suma de las cantidades de movimiento al inicio o al final tiene que ser constante. Y aquí tenemos un ejercicio. A ver, parece que se ha montado ahí la... Ya. Ya, entonces dice, en la figura, la fuerza ejercida sobre la bola blanca por el taco es horizontal. Determina el valor de H para la cual la bola rueda sin resbalar, ¿no? Suponga que la fuerza promedio de fricción ejercida sobre la bola por la mesa es insignificante. Entonces, utilizando el principio momento, cantidad de movimiento angular, entonces tendríamos que el momento es la distancia, o sea, el brazo, ¿no? R, H menos R, digamos, ¿no? Porque H es un poquito por encima del centro, ¿no? Entonces, pues hay una diferencia ahí, ¿no? Entre H y el R. Por la fuerza del taco y por el intervalo de tiempo que dura el contacto. O sea, la integral de T1 a T2 debe ser igual al momento de inercia de la bola por omega 2 menos omega 1. O sea, bueno, los que han jugado billar, pues, se sabe que depende de dónde yo hago impactar el taco, ¿no? Para que esta, pues, como dice el problema, pues, al inicio, apenas lo toca, ya rueda. O sea, ¿qué pasa si resbala la bola? Lo que pasa es que cuando la bola resbala, pierde su energía ahí en la fricción, ¿no? Con la superficie. Entonces ya al impactar con las otras bolas, pues ya tiene menos energía, digamos, ¿no? Y lo que se quiere es que no pierda energía, ¿no? Para que toda la energía que se le imprime pueda, en el contacto con las otras bolas, pues impartirle una cantidad de movimiento que le permita llegar a los agujeros, ¿no? Bueno, yo no soy experto en esto, pero sí he jugado alguna vez. Entonces, la velocidad angular es 1 es 0 porque la bola está en reposo. Entonces, aplicando el principio aquí, ¿no? Bueno, podemos aplicar también impulso, cantidad de movimiento. Entonces, el impulso sería solamente F por dt, igual a la masa por la variación de velocidad de la bola, ¿no? V final menos V inicial. Entonces, la velocidad inicial también es 0, está en reposo. Entonces solamente tenemos que la relación como rueda sin deslizar debe ser que la velocidad final es igual al radio de la bola por la velocidad angular final, ¿no? O sea, tenemos estas dos ecuaciones. Entonces podemos decir que en la primera ecuación nos quedaría H menos R por la fuerza y que multiplica T2 menos T1, ¿no? Aquí es T1. Aquí está T2, pero es T1, ¿no? Es igual a I por omega 2
Y en cambio en la segunda ecuación nos quedaría que fuerza por el intervalo de tiempo es igual a masa por omega 2 por R, ¿no? Entonces, como esta fuerza por tiempo es el mismo, puedo aquí reemplazar esta. Entonces nos quedaría, bueno, el momento de inercia de una bola, pues 2/5 m por r cuadrado. Entonces tendríamos que esa pequeña distancia h menos r multiplicado por la masa de la bola por r por omega 2 es igual a el momento de inercia 2/5 mr cuadrado por omega 2, ¿no? Por lo que nos queda que se van los omegas, se van los radios, y nos queda que h igual a 7/5 veces de r. O sea, la mitad, un poquito más arriba, ¿no? Para que el golpe, pues, origine un movimiento de rodadura sin deslizamiento. ¿Alguna pregunta, Juan? Muy bien. Ya. Ya. Bueno, entonces sigamos, ¿no? A ver, señor Paladines, ¿puede leer el ejercicio? Paladines. Castillo. Señor Castillo. Sí, ¿Puede profe. leer? Ya, por favor. Ejemplo, en un inicio, el disco A mostrado tiene una velocidad angular 50 radianes sobre segundo. Los discos B y C están inicialmente en reposo. En t igual 0, el disco A se pone en contacto con el disco B. Determine las velocidades angulares de los tres discos cuando han dejado de deslizarse entre sí. Las masas de los discos son masa A, 4 kilogramos, en la masa B, 16 kilogramos y la masa C, 9 kilogramos. Ya, gracias. Ya, entonces aquí hay 3 cuerpos, ¿no? Entonces en los 3 cuerpos, el disco A es la que tiene movimiento. Entonces este disco se acerca al disco B y aquí hay pues un instante donde comienza a deslizarse primero, ¿no? No hace bien contacto y después comienza a rodar, ¿no? Pero acá como este está también en contacto con el otro, entonces también lo hace mover al de acá, ¿no? Bien, entonces dice las velocidades de los 3 discos cuando han dejado de deslizarse. Bien, entonces tendremos ahí el diagrama de los 3 discos. Entonces, en el punto de contacto que hace el disco A con el disco B, pues ahí sabemos que hay una fuerza tangencial, ¿no? Que lo hace rotar al disco B en la dirección que debería moverse, ¿no? Entonces, pues la fuerza 1 en el disco B debe ser hacia arriba, porque cuando se pone en contacto el disco A en el B, pues el disco A se mueve en sentido antihorario, ¿no? Con omega sub 0. Entonces él va a tratar de hacerlo mover a este más bien en sentido horario. Entonces el disco B tiene que tener una fuerza de impulso que provoca un torque alrededor de B en sentido horario, ¿no? Bien, entonces acá en cambio con el disco C, como este está horario, el disco C se mueve antihorario, ¿no? Entonces el disco C más bien tiene que tener una fuerza de impulso hacia abajo, ¿no? Para que origine un torque antihorario en el disco C. Pero aquí en la punta de contacto, por ejemplo en B, tengo que ponerle la dirección contraria, ¿no? O sea, aquí lo puse en C hacia abajo, en cambio F2 en el disco B hacia arriba. Acá lo mismo, ¿no? En el disco B está hacia arriba, pero en el disco A está hacia abajo, ¿no? De tal forma que si lo separamos, ya no aparece, ¿no? Solo aparecen en el contacto. Ya, y tenemos las reacciones en los apoyos, pero no nos piden eso aquí, ¿no? Ya, entonces podemos hallar los momentos de inercia. Nos están dando, bueno, primero la velocidad del disco A inicial, 50 radianes por segundo. Luego tengo la masa de cada uno de los discos y tengo los radios de cada disco, ¿no? Entonces simplemente aplico para el momento de inercia la fórmula
el momento de inercia del disco es 1/2 masa por radio al cuadrado. Para el disco A nos queda el momento de inercia 0,08 kilogramos metros cuadrados, ¿no? Para el disco B, reemplazando los datos, nos queda 1,28 kilogramos metros cuadrados, y para el disco C, 0,405, ¿no? 0,405 kilogramos metros cuadrados. Ya, entonces con esto podemos aplicar pues impulso, cantidad de movimientos, ¿no? O sea, momento impulsivo. Sumatoria de momentos impulsivos, ¿no? O sea, el momento es fuerza por el radio y el impulso por el tiempo, ¿no? Entonces este es el impulso de la fuerza 1 en el disco A. Entonces como tiene un sentido horario, es negativo, ¿no? Menos F1 por el tiempo por el radio A. Y eso es igual al cambio de la cantidad de movimiento del disco A, ¿no? Momento de inercia del disco A por la velocidad de A final, menos momento de inercia del disco A por la velocidad angular inicial. Para el disco B, tenemos dos fuerzas aplicadas aquí, ¿no? Que tienen dirección contraria. Y entonces nos quedaría F1 por el tiempo por RB, ¿no? Menos F2 por el tiempo por RB. Es igual al momento de inercia de B por omega B. ¿Ya? Y acá en cambio en el disco C nos quedaría pues, este nos da sentido antihorario, puede ser positiva, ¿no? F2 por el tiempo por RC, el radio C, es igual al momento de inercia por omega C. Entonces, reemplazando, bueno, aquí las velocidades tangenciales pues también se relacionan con omega A por RA igual a omega B por RB, ¿no? Y omega C por RC. Entonces, reemplazando aquí en estas expresiones, después haciendo combinación de ecuaciones, ¿no? Vamos a obtener pues que el omega debe salir 6,9 radianes por segundo, el omega B 3,45 radianes por segundo y omega C 4,6 radianes por segundo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces veamos esto de acá, ¿no? A ver, veamos. Señorita Tigrero, ¿puede leer el tema? Buenos días. Bueno, Un bien. volante unido a un motor eléctrico está inicialmente en reposo en T igual a 0. El motor ejerce un par igual a 200 E a la menos 0,1 por T sobre el volante. El momento de inercia del volante es de 10 A. ¿Cuál es la velocidad angular del volante en T igual a 10 segundos? B. ¿Cuál es la velocidad angular máxima que alcanzará el volante? Ya, gracias. Bien, entonces tendríamos el principio de momento impulso, ¿no? O sea, momento impulsivo, la integral de T1 a T2, la sumatoria de todos los momentos por dt es igual al cambio del momento angular, ¿no? I por omega 2 menos I por omega 1. Bueno, de omega 1 pues es 0 porque se está inicialmente en reposo, ¿no? Y los momentos pues yo lo integro. El momento dice 200 E a la menos 0,1 por tiempo por dt, ¿no? Evaluado entre 0 y 10. Entonces la integral de esto, pues el 200 es, o sea, lo mismo, solo que baja el menos 0,1. Queda con signo menos y dividido por el 0,1. Ya, entonces, evaluando de 0 a 10, pues nos queda 2000, 1 menos E a la menos 1. Ya, entonces esto nos queda que la integral es igual a 1264,2 newtons por metro por segundo. Ya, entonces con esto podemos hallar omega 2, porque omega 1 vale 0. Entonces sería la integral dividido para el momento de inercia, ¿no? Que vale 10. Entonces nos da 126 radianes por segundo. Esa sería la velocidad en tiempo 10 segundos, ¿no? O sea, una velocidad constante. Ya, luego tenemos, o sea, porque la componente exponencial pues se hace de 0, ¿no? Pero para un tiempo mayor vamos a suponer, bueno, aquí tengo que hallar, ¿no? Pero más o menos cuando tiempo es igual a tau,
con la constante de tiempo, esto vale 63%, ¿no? Entonces va reduciéndose hasta llegar a 0. Entonces, después de un tiempo grande, ya solamente queda la parte que no tiene exponencial. Entonces, acá, en cambio, para el literal B, ahí tenemos la expresión, pero llevando al límite del tiempo hacia infinito. Entonces, E a la menos infinito nos va a quedar pues 0, ¿no? Entonces nos queda 1 por 200 y acá abajo nos queda 10 por 0,1, ¿no? Que es 1. Entonces nos queda que para el valor máximo esto vale 200, ¿no? 200 radianes por segundo. Ya, entonces vamos a terminar con este problema. Señorita Letamendi, ¿puede leer usted el ejercicio? Una rueda del tren de aterrizaje principal de un Boeing 777 tiene un radio de 0.62 metros y su momento de inercia es de 24 kilogramos metros cuadrados. Después de que el avión aterriza a 75 metros sobre segundos, se miden las marcas de deslizamiento que deja la llanta y se determina que tienen 18 metros de largo. Determine la fuerza de fricción promedio ejercida sobre la rueda por la pista. Suponga que la velocidad del avión es constante durante el tiempo que la llanta se desliza sobre la pista. Ya, gracias. Ya, entonces, como vemos ahí, pues, las llantas del avión, pues, son también un diseño, ¿no? Especial, ¿no? Porque estas soportan bastante peso y aparte de eso, pues, la energía cinética que alcanzan, pues, es muy grande, ¿no? Entonces, pues, alcanzan temperaturas internas muy altas, por lo que no usan aire, sino nitrógeno. El nitrógeno, pues, soporta, o sea, tanto temperaturas altas como bajas. Ya, entonces eso le permite, pues, resistir cuando el avión hace contacto con el suelo, ¿no? Y aquí, pues, dejan unas marcas que, como vemos ahí, en este caso tiene 18 metros de largo. Ya, entonces podemos empezar con las marcas. El tiempo que toman hacer la marca, pues tenemos la velocidad del avión, que es 75 metros por segundo, y tenemos la distancia, ¿no? Que es 18 metros. Entonces, como suponemos velocidad constante, tendríamos el tiempo igual a 18 sobre 75, 0.24 segundos, ¿no? Ya, entonces con eso podemos hallar la velocidad angular de la rueda, porque sería, como está rodando, sin deslizamiento, ¿no? Entonces sería 75 metros por segundo sobre 0.62 metros. Nos da 121 radianes por segundo. Ya, entonces con eso podemos hallar la fuerza de fricción, ¿no? Porque sabemos que el momento, en este caso, pues la fuerza de fricción es contraer el movimiento, ¿no? Por F por el radio de la llanta, por el tiempo, digamos, que dura el deslizamiento, ¿no? Esto es igual al momento de inercia por omega. Entonces la fuerza, pues, sería igual al momento de inercia por omega sobre el radio de la llanta por tiempo. Reemplazando, pues nos queda que la fuerza es 19.5 kilonewton, ¿no? O sea, una fuerza bien alta que soporta solamente la fricción, ¿no? Eso puede originar sobrecalentamiento en las llantas y que es una de las causas de algunos aviones se incendian, ¿no? Al momento de aterrizar, porque esta fuerza de contacto es muy fuerte, muy grande. Ya, entonces, bueno, estos problemas son como de ingeniería, pues, ¿no? Porque ustedes, pues, son ingenieros. Yo he conocido ingenieros que trabajan en la Hyundai, en lo que es vehículos, ¿no? En los aeropuertos, en la marina, en todos lados hay ingenieros graduados del ESPOL, ¿no? Asimilados en la aviación civil, ¿no? Entonces puede ser que a alguno de ustedes les toque justamente estar involucrado en lo que son este tipo de cosas, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces hasta ahí es la clase y ahorita yo subo el trabajo autónomo, ¿no?